Pancho Villa, un nombre que resuena en la historia de México, conocido tanto por su valentía como por sus actos de terror. Pero ¿quién fue realmente este hombre? En este video exploraremos su vida desde su niñez problemática hasta su ascenso como uno de los bandidos más temidos de la Revolución Mexicana. Doroteo Arango, conocido mundialmente como Pancho Villa, nació en una familia humilde. Desde joven su vida estuvo marcada por la violencia y la rebeldía. La ausencia de su padre y la violencia doméstica que sufrió moldearon su carácter. Rechazaba asistir a la escuela y prefería vagar por las llanuras y cerros cercanos, manteniéndose siempre al margen de la sociedad. Su sobrino, Pedro Flores, lo recuerda como un niño problemático. Su abuela Micaela incluso tuvo que atarlo durante un mes debido a su conducta incontrolable. Durante su adolescencia, Doroteo se vio envuelto en numerosos altercados. Usaba nombres falsos, robaba y se convirtió en un experto en mentir. Nunca pudo mantener un trabajo ni asumir obligaciones económicas o familiares. Era irritable, agresivo e inestable emocionalmente. Doroteo se rodeó de malas compañías durante su juventud. Entre sus amigos estaban Miguel Vaca, Manuel Vaca, Baudelio Uribe y Tomás Urbina. Estos eran de los criminales y asesinos más conocidos de la época. Algunos de estos compañeros de crimen acabarían convirtiéndose en sus soldados de confianza más adelante. Doroteo confesó que su madre lo echó de casa y lo amenazó si no cambiaba su conducta. Aunque existe el mito de que dejó su hogar para vengar un intento de violación a su hermana, esto no es completamente cierto. Lo que realmente sucedió es que abandonó a su madre y a sus 4 hermanos menores cuando tenía 14 años. Doroteo se unió a una banda de forajidos, comandada por el auténtico Francisco Villa, un notorio bandido de Durango y Zacatecas. A partir de 1892, Doroteo comenzó a ayudar a la pandilla, trabajando como pastor de los caballos y ganado robado. Participó en asaltos a viajeros, saqueos de ranchos, extorsiones a campesinos y robos de ganado. También quemaba cosechas y cometió varios asesinatos. Después de la muerte del verdadero Francisco Villa, Doroteo tomó su nombre, ya que para el Francisco era como un padre. Se consolidó como líder criminal. Se jactaba de haber matado a al menos 57 personas, dejando una marca en su pistola por cada vida arrebatada. Villa terminó uniéndose a otro grupo criminal, que poco tiempo después terminaron capturando. Sin embargo, Villa logró escapar y se dirigió al estado de Chihuahua, donde comenzó a construir una extensa red de bandidos, extorsionadores y criminales que aterrorizaron a los estados circundantes durante otra década. Durante este tiempo, Villa y su banda cometieron numerosos crímenes, incluyendo asesinatos, secuestros, incendios provocados y miles de humillaciones a personas honestas y pacíficas. Villa no solo sobrevivió, sino que prosperó en un ambiente de constante peligro. Probablemente hubiera terminado asesinado, pero algo estaba por suceder en México que cambiaría su destino para siempre. En 1910, cuando estalló la Revolución Mexicana, Villa decidió subirse al tren del conflicto. A pesar de ser un criminal, encontró en la revolución una oportunidad para seguir con sus crímenes, ahora bajo una bandera que limpiaría su nombre de bandido. Aunque se unió a la causa del maderismo, Villa no lo hizo por ideales de cambio social, ni por el bien de la nación. Sus motivaciones eran puramente personales. Villa era conocido por su falta de lealtad. Después de un conflicto con Raúl Madero, hermano de Francisco I. Madero, Villa se unió a las fuerzas de Victoriano Huerta. Acusado de robo, desobediencia e insubordinación, fue enviado al pelotón de fusilamiento. Villa, maestro de la manipulación, suplicó por su vida y logró escapar al ser perdonado por piedad. Fue trasladado al penal de Santiago Tlatelolco y luego a Lecumberri, de donde escapó en 1913. Con la caída de Madero y la dictadura de Huerta, Villa decidió retomar su carrera revolucionaria. Se unió al ejército constitucionalista de Venustiano Carranza y junto a otros revolucionarios luchó contra Huerta. Villa no mostró compasión durante sus campañas militares. Sus métodos incluían torturas, violaciones y asesinatos en masa. En la batalla de Casas Grandes, Villa ordenó la ejecución de prisioneros de manera cruel y calculada. Villa y sus hombres eran temidos tanto por sus enemigos como por sus propios aliados.
Villa se rodeó de soldados tan sanguinarios como él, lo que le permitió mantener su poder a través del terror. Villa creía fervientemente en una distorsionada idea de justicia social, una que consideraba a ciertos grupos extranjeros como enemigos naturales del pueblo mexicano. Esto llevó a la implementación de políticas y órdenes militares profundamente racistas, atacando principalmente a los españoles, conocidos entonces como gachupines. Villa impuso préstamos forzosos, confiscaciones de bienes y, en muchos casos, expulsiones o ejecuciones a los españoles. Uno de los ejemplos más brutales fue el asesinato de los hermanos Agustín y José González, acusados sin pruebas de conspirar contra la revolución. Las víctimas no solo fueron números. Familias enteras, como la del tatarabuelo Buenaventura Prats, tuvieron que abandonar todo lo que poseían para huir del terror que Villa y sus tropas desataron. Prats escapó a El Paso, Texas, dejando atrás su negocio y su hogar, sabiendo que quedarse significaba la muerte. En el camino, otros no corrieron con la misma suerte. Trenes detenidos por las tropas villistas se convirtieron en escenarios de horrores indescriptibles, con hombres, mujeres y niños españoles ejecutados frente a otros pasajeros como advertencia. Aunque inicialmente Villa respetaba a Estados Unidos, esto cambió cuando los estadounidenses reconocieron a Venustiano Carranza como presidente. En respuesta, Villa lanzó una serie de ataques provocativos contra objetivos estadounidenses, buscando generar una invasión que unificara al pueblo mexicano contra un enemigo común. El ataque a Columbus fue parte de su estrategia, pero también un intento desesperado por debilitar al ejército de Carranza. Sin embargo, la respuesta estadounidense, conocida como la Expedición Punitiva, puso a Villa en una situación aún más vulnerable. De todos los grupos atacados por Villa, los chinos fueron probablemente los más perseguidos. Establecidos en el norte de México desde finales del siglo XIX, los chinos eran vistos como una amenaza económica por su éxito empresarial. Villa ordenó masacres sistemáticas contra ellos, eliminando comunidades enteras. Tras la humillante derrota en la batalla de Celaya, Pancho Villa regresaba a Chihuahua con el rabo entre las piernas. Su ejército, diezmado, y su orgullo, herido. Pero Villa no era hombre que aceptara el fracaso sin desquitarse. Con la arrogancia que lo caracterizaba, buscó sangre para calmar su berrinche. Fue entonces cuando su camino lo llevó al pueblo de San Pedro de la Cueva, donde cometería uno de los crímenes más atroces de su historia. Corría el año 1915. En San Pedro de la Cueva, los habitantes vivían con el miedo constante de los bandidos y las atrocidades que se extendían por la región. Para protegerse, formaron escuadrones de vigilancia, armados con lo poco que tenían. No sabían que pronto enfrentarían un horror inimaginable. Un grupo de vecinos, al avistar a hombres armados acercándose, abrió fuego, creyendo que eran bandidos. Pero habían cometido un error fatal. Aquellos hombres eran parte del ejército villista, comandados por Margarito Orozco. Sin saberlo, los habitantes habían sellado su destino al matar a 5 soldados de Villa. Cuando Villa llegó al pueblo y supo lo ocurrido, su respuesta fue brutal. Los villistas capturaron a los responsables y los dividieron en grupos, encerrándolos en casas que se convirtieron en prisiones improvisadas. Las mujeres y niños, desesperados, clamaban por la vida de sus seres queridos, pero Villa permaneció inquebrantable. Aquí los justos pagarán por los pecadores. No me importa quién disparó primero. El 2 de diciembre de 1915, Villa ordenó que todos los habitantes de San Pedro de la Cueva fueran reunidos en la plaza principal. Mujeres, ancianos y niños fueron sacados a la fuerza de sus casas, mientras los villistas buscaban cualquier objeto de valor y destruían lo que no podían llevarse. Villa hizo un anuncio desgarrador. Los hombres serían ejecutados como castigo por el ataque a su ejército. Las mujeres suplicaron clemencia, ofreciendo todas sus posesiones para salvar a sus esposos, hijos y hermanos. Pero Villa, implacable, respondió que cada vida tendría un precio de 100 pesos, una suma imposible para la mayoría. La plaza se convirtió en un escenario de horror. Uno a uno, los hombres fueron llevados frente al pelotón de fusilamiento. Muchas madres y esposas buscaban desesperadamente el dinero,
solo para llegar demasiado tarde. Aquellos que no podían pagar eran ejecutados en el acto. Entre la barbarie, hubo quienes intentaron detenerlo. Margarito Orozco y el general Bracamontes intercedieron por las mujeres y los niños, recordándole a Villa que su reputación ya estaba manchada. Pero Villa no cedió. Incluso el joven cura Andrés Avelino Flores suplicó por las vidas de los condenados, ofreciéndose como sacrificio. Señor Villa, muchos de ellos son inocentes. Por favor, tenga caridad. Inocentes o no, morirán todos si no pagan. Y tú, cura, ni se te ocurra desafiarme otra vez. El padre Flores no se rindió. Regresó con las mujeres del pueblo, organizándolas para reunir el rescate. Sin embargo, incluso después de entregar el dinero, Villa rompió su palabra y continuó con las ejecuciones. La masacre alcanzó niveles indescriptibles. Los hombres que no pudieron pagar fueron fusilados frente a sus familias. El padre Flores, intentando proteger a su rebaño, fue golpeado brutalmente y ejecutado por Villa, quien ordenó que su cuerpo fuera pisoteado por caballos. Finalmente, Bracamontes, incapaz de soportar más, desafió a Villa directamente, deteniendo la matanza. Si continúas, tendrás que matarme también. Villa cedió, pero el daño ya estaba hecho. Cientos de familias quedaron destrozadas. Alrededor de 112 hombres fueron asesinados y el pueblo quedó reducido a cenizas. Hoy, San Pedro de la Cueva es recordado como el pueblo de las viudas. Una placa conmemorativa recuerda a las víctimas de esta atrocidad, perpetrada por el hombre que alguna vez fue considerado un héroe de la revolución. Pero esta no fue la única masacre de Villa, ni la más cruel. La historia de sus crímenes aún tiene mucho por contar. ¿Qué lecciones podemos aprender de estos eventos trágicos? Si esta historia te ha impactado, te invito a ver mi próximo video, en el cual se explorará cómo terminó la vida de Francisco Villa. Un final que muchos consideran tan trágico como su legado.